Muy buenas noches amigos, gracias por acompañarnos. Esto es Esta Misma Semana, un resumen fílmico y comentado de las informaciones que esta misma semana han sido noticia. Yo soy Diana Lora y estos son los temas que vamos a tratar durante esta noche. Por supuesto tenemos que hablar sobre la Policía Nacional, la ejecución de ciudadanos bajo la custodia de la policía en distintos destacamentos del país. Y a propósito de eso, la reforma policial y una serie de medidas que han sido anunciadas esta semana. También tenemos que hablar sobre la justicia, distintos casos, incluido el de los supertucanos y lo que pedirá el Ministerio Público contra los acusados de pagar sobornos para la adquisición de los aviones. Hablaremos también sobre la reforma constitucional, el retiro de la oposición del diálogo en el Consejo Económico y Social, así como también sobre los escollos que está afrontando la ley de extinción de dominio. Esos son los temas de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Iniciamos este resumen semanal de noticias con el tema que ha estado dominando toda la parte informativa de la República Dominicana durante la última semana, y son los casos de ciudadanos apresados por la policía y llevados a destacamentos que luego pierden la vida de manera muy sospechosa. En los últimos días, 3 casos, y el más comentado y señalado de todos, el caso de David de los Santos. Así que vamos a empezar por ahí. Esta semana fueron sepultados los restos del joven David de los Santos, quien falleció luego de tener severas lesiones y fracturas después de haber estado detenido en un cuartel de Naco. ¡Ay, eso mi hijo nunca despertó, mi hijo tenía todos los ojos morados y la boca rota, hasta los dientes le rompieron a mi hijo. Yo quiero que se haga justicia por la muerte de mi hijo, que esto llegue hasta donde tenga que llegar, pero que mi hijo no se quede impune, la muerte de mi hijo no se quede impune. A Luis Abinader que tome carta en el asunto. A mi hijo me lo masacraron, le hicieron lo que le dieron la gana y ahora se quieren limpiar, decir que fue él que se hizo eso cuando ellos saben que no fue así. En torno a este caso, la policía dio pasos erráticos, porque la primera información que se ofreció era que David de los Santos se había propinado los golpes que le provocaron la muerte él mismo. La policía pretendía que la población y los familiares de David de los Santos creyeran esa versión, pero la autopsia decía algo distinto. Han dado hasta el momento personal policial dispuesto en el destacamento de Naco y algunos presos que acompañaban en la celda al hoy occiso, se habría él mismo ocasionado unos golpes que presenta al sufrir una supuesta crisis mental. A pesar de estas declaraciones, la realidad de los documentos de la autopsia dicen algo diferente. En el mismo se revela que la muerte del joven se trató de un homicidio al recibir trauma contuso cráneoencefálico severo, es decir, fuertes golpes en la cabeza. El destacamento del Tamarindo agarran a un menor de edad y lo fusilan a palo. Es cuando tú chequeas que un joven barbero en Santiago lo agarran y sucede lo mismo dentro de un destacamento. Pero tú chequeas en Villa Arriba, San Francisco de Macorís, y sucede lo propio en un destacamento. Pero tú te vas a Ocoa y sucede lo propio en el destacamento. Entonces, tú te vas ahora en el Naco del Distrito Nacional y sucede lo propio en el destacamento del Naco. Y bueno, luego hemos podido ser todos testigos de los videos que se pusieron a circular de cómo las cámaras de seguridad de Ágora Mall grabaron el momento en el que él estuvo detenido dentro de las instalaciones de la plaza comercial y luego cómo se lo llevó la policía por sus propios pies sin ningún tipo de lesión. Así que era evidente que las lesiones las habría sufrido en el destacamento donde estuvo detenido. Sus familiares narraron cómo lo encontraron en un estado deplorable de salud en el hospital y cómo tuvieron que trasladarlo, pues tenía fracturas por todo el cuerpo, moretones, raspones, y hablaron también de la insistencia por parte de oficiales del destacamento de Naco para que la familia firmara
una especie de descargo, un documento donde decía que ellos se lo habían entregado en perfecto estado, lo cual evidentemente no era cierto. Otro de los casos también de este mes o de estos últimos días de muertes de jóvenes dominicanos a manos de la policía, jóvenes detenidos, es el caso de Richard Báez, a quien la policía de Santiago todavía no ha ofrecido los detalles de cómo murió este joven, que también se ve en un video de seguridad cómo se lo llevan estando él en buena condición física, y luego su acta de defunción establece que su muerte se debió a un homicidio por trauma contuso cráneoencefálico, a algo que recibió evidentemente ese golpe o los golpes en plural mientras estaba detenido. Y por este caso se trasladó a Santiago el defensor del pueblo Pablo Ulloa para investigar qué pasó en el caso de Richard Báez en un destacamento. Este caso se iba a quedar por debajo del radar si no hubieran ocurrido los casos de Ocoa y el de Santo Domingo, porque estos tres casos ocurrieron en 3 puntos del país distintos, en lugares donde hay policías diferentes. Y por eso es que la procuradora Miriam Germán hablaba de que ella ve en todo esto un patrón de actuación policial. El defensor del pueblo asumió el caso de Richard Báez. Vamos a ver. Lo que existe son algunas personas que caen dentro de una categoría de agresividad extrema. Creo que hay que pasar por un proceso de evaluación psicológica o psicométrica a efectivos que tienen responsabilidades de mando y no entienden los roles. Además, se tienen que generar protocolos donde las personas que reciban a ciudadanos, sean por problemas mentales, problemas de salud o de cualquier índole, puedan ser referidos a los centros que corresponden. Una persona que tiene un problema de esquizofrenia, un problema catatónico, no puede estar recluido con personas normales. El protocolo debe de ser llamar al 911 o el protocolo debe ser llamar a su familia. Independientemente de lo que haya hecho, es una persona que tiene una situación de carácter mental. Varias personas se manifestaron esta semana frente a Ágora Mall, el lugar desde el cual salió detenido el joven David de los Santos. Y se manifestaron también frente al destacamento de Naco. Pero llama la atención que en el caso del centro comercial fuera la persona encargada de la seguridad de ese centro, fuera un oficial de la policía. Y desde ahí empiezan los problemas. ¿Cómo sale este joven esposado, detenido desde el mismo centro comercial cuando no fue detenido en flagrante delito? Se trató de una denuncia que puso una de las empleadas del local o de ayuda que pidió una de las empleadas del centro, de una tienda del centro, porque decía que el joven David de los Santos la había amenazado. Sobre ese incidente no se conocen todos los detalles todavía, pero el caso es que él fue llevado a una habitación, a un cuarto del centro comercial, desde donde entonces se lo entregan a la policía para que se lo lleve. Pero ahí hay una dualidad, porque agentes de seguridad de la plaza eran policías también activos. Eso es otra cosa que hay que revisar dentro de la reforma a la policía. Sobre este caso se pronunció también el presidente Luis Abinader, quien escribió 2 mensajes a través de su cuenta de Twitter, vamos a ponerlos en pantalla, diciendo que garantiza a la familia de David de los Santos y a la sociedad que en su gestión ningún caso de esa naturaleza quedará sin sanción. Como ciudadano y presidente expresaba su consternación en el caso. Pero es importante recordar en todo esto lo que dijo el informe de la Cámara de Cuentas sobre la Policía Nacional. Ese informe que fue publicado revela que la policía carece de un plan estratégico, que no existen evidencias de aplicación formal de las normas operativas, administrativas, financieras y de tecnología de la información para garantizar el uso de los recursos con transparencia, eficiencia y economía razonable, que son frágiles los controles internos que ponen en riesgo los recursos administrados. Ustedes saben que durante todo este tiempo se ha estado trabajando en la reforma policial, que hace un par de meses fue presentada en una rueda de prensa donde su coordinador, Servio Tulio Castaños, dio diversas explicaciones de lo que se pensaba
hacer. Él también se refirió en esta semana sobre el tema de la reforma y lo que tendrá que hacer el presidente Luis Abinader para tomar medidas. Veamos. Entonces, aquí hay un problema en este país serio, que yo creo que ya hay que comenzar y que yo creo que el presidente tiene la voluntad. A mí me consta, y tú lo dices, Nelson, es verdad, que es evidente su voluntad. Y en el caso de David de los Santos, de ese joven que murió producto de los golpes que recibió cuando estaba en el destacamento de Naco, la Procuraduría General de la República informó que lo está investigando como un homicidio, que están a la espera del informe del INASIF sobre las causas de muerte, pero que el certificado de defunción señala que murió por múltiples lesiones y están abordando el caso como un homicidio. La procuradora Miriam Germán instruyó a la Dirección de Persecución para que coordine con las fiscalías las investigaciones sobre muertes en destacamentos de la Policía Nacional en las cuales percibe que existe un cierto patrón. Y sabemos que es así. Sabemos que es así, que la policía en la República Dominicana está acostumbrada a matar, que todos los años tenemos casos de ciudadanos muertos a manos de la Policía Nacional sin que haya una sentencia, una condena, que toman la justicia en sus manos o que se les va las manos, como es lo que parece haber sucedido en los 3 casos que estamos escandalizados la sociedad dominicana durante esta semana. Tanto el caso de Santiago, el caso de Ocoa, como el caso de Santo Domingo, eran 3 hombres jóvenes que las cámaras pudieron captar, que salieron, que cuando estuvieron en manos de la policía, cuando cayeron en manos de la policía, estaban en perfecto estado de salud y luego aparecen muertos producto de golpes. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema. Vamos a ver lo que ha dicho la oposición, las cifras también de los muertos a manos de la policía históricamente durante los demás años y todas las medidas que han sido anunciadas esta semana que se pondrán en funcionamiento. Regresamos. Esta misma semana. Bueno, continuamos con el tema de la Policía Nacional, el escándalo sobre esta institución una vez más, después del fallecimiento de varios hombres jóvenes detenidos que estaban en cuarteles, en destacamentos, en manos de la Policía Nacional. Bueno, pues esta semana el vocero del PLD, Iván Lorenzo, en el Senado anunció que someterá una resolución para invitar al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y el Observatorio de los Derechos Humanos, porque dijo que República Dominicana se ha transformado en un sálvese quien pueda, donde impera un pánico colectivo y que nadie quiere salir de su casa. Dijo que este es un gobierno que sigue dando palos a ciegas. Otra invitación, los diputados dicen que invitarán para este lunes al director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, para que explique la muerte de varios ciudadanos en destacamentos. Así lo dijo el diputado del PLD, Carlos Sánchez, quien es el presidente de la Comisión de Interior y Policía. Debe ir. El jefe de la policía debe atender a esa invitación que le están cursando los diputados e ir y explicar. Todo funcionario público que sea requerido por el Congreso Nacional debe ir. Ni siquiera tiene que esperar que se apruebe la interpelación. Si lo invitan, debe ir. Punto. Son muy buenas iniciativas, ¿verdad? Ambas, tanto la del Senado como la de la Cámara de Diputados, que ojalá cuenten con la aprobación de los legisladores del PRM, que en muchas ocasiones solicitaron también la interpelación de funcionarios del PLD y que el PLD nunca las aprobaba. Se cansaron de solicitar interpelaciones al procurador, al ministro de Interior y Policía, a los jefes de la policía, varios, ¿verdad? Durante los años de gobierno del PLD, y los legisladores del PLD no aprobaban esas interpelaciones. Bueno, pues ahora deben dar el ejemplo de que durante la gestión de una mayoría de legisladores del PRM en el Congreso, pues esas interpelaciones sí se aprueban, porque los funcionarios tienen que rendir cuentas. Los diferentes diputados de diferentes partidos condenaron durante esta semana la muerte del joven David de los Santos. Vamos a ver. Por este nuevo hecho donde hay involucrado a gente de la policía, de nuestra Policía Nacional, es lo más atinado que habla de una investigación
que la sociedad espera que los organismos del Estado que tienen el control de la seguridad y la supervisión de la estabilidad del libre tránsito de los dominicanos y dominicanas den una explicación y una sanción correspondiente a los que pudieran aparecer culpables. Se debió suceder desde que se supo el primer caso, porque hay un caso en Ocoa que se dice que fue la policía, hay otro caso en Santiago que allá uno conoce a las personas de alrededor de ese cuartelito, dicen que también fue la policía. Bueno, y otro miembro de la oposición que se refirió esta semana sobre las muertes de personas detenidas a manos de la policía fue el expresidente Leonel Fernández. Vamos a escuchar primero sus declaraciones. Nadie puede ser agredido físicamente, nadie puede ser atropellado en su dignidad. Y por lo tanto, aprovecho este momento, esta ocasión, en que estamos reunidos aquí con jóvenes deportistas, glorias del deporte en la República Dominicana, en nombre de la Fuerza del Pueblo, condenar de la manera más enérgica posible la forma brutal en que estos jóvenes fueron muertos de manos de la Policía Nacional. Es importante recordar que República Dominicana cada año entra en las observaciones que se hacen sobre violaciones a los derechos humanos justamente por las actuaciones de la Policía Nacional de ejecuciones extrajudiciales y que esas cifras están contabilizadas, Se sabe la cantidad de personas que han muerto a manos de la policía durante los diferentes gobiernos. Y, por ejemplo, durante el periodo del PLD del 2004 al 2020, o sea, incluyendo los gobiernos de Leonel y Danilo Medina, 1.775 personas murieron a manos de la Policía Nacional. 1.775 personas murieron a manos de la Policía Nacional durante esos periodos, pero vamos a desagregarlos por presidencia. Durante la presidencia de Leonel Fernández del 2004 al 2012, 1.165 dominicanos murieron a manos de la Policía Nacional. Durante el gobierno de Danilo Medina, del 2012 al 2020, 610 personas murieron a manos de la Policía Nacional. Y en lo que va de la gestión de Luis Abinader, 54 personas han muerto a manos de la Policía Nacional. Esto lo que nos revela es que el tema de la policía es viejo, es un tema que ya alcanzó su punto de podredumbre, hace mucho tiempo que se pudrió, y nadie ha hecho nada por sacar esa pus de dentro de la institución. Estaba también esta semana opinando Radamés Jiménez, el ex procurador general de la República, que ahora coordina la Fuerza del Pueblo, y consideró inaceptables las muertes de ciudadanos detenidos en destacamentos de la policía y dijo que la reforma a la institución se debe priorizar ciertamente. Pero no olvidemos que él fue procurador desde el 2006 hasta el 2012. ¿Ustedes saben a cuántas personas mató la Policía Nacional entre el 2006 y el 2012? 921 personas. Él era procurador en ese momento. Él pudo hacer algo. Lo mismo Domínguez Brito, que dijo que él resolvía ese problema en un año, el de la policía. Pero él fue procurador 2 años, del 2004 al 2006. Durante ese periodo, la Policía Nacional mató a 388 ciudadanos. Él pudo hacer algo. Él estuvo en la posición de investigar cada uno de esos casos. Entonces, bueno, vamos a ver ahora en pantalla, desagregado por gestión de cada jefe de la policía, o ya no se dice jefe de la policía, por cada director de la Policía Nacional, la cantidad de muertes que acumuló cada una de esas gestiones. Durante la gestión de Guzmán Fermín, que fue durante el gobierno de Leonel Fernández y que duró 3 años, 401 muertos a manos de la policía. Durante la gestión de Polanco Gómez, también durante la gestión de Leonel Fernández, 382 personas fallecidas a manos de la policía. Durante la gestión de Santana Páez, 253. Durante la gestión de Castro Castillo, 186. Ya entramos aquí en la gestión de Danilo Medina. Durante la de Peguero Paredes, 126, durante la de Aldrin Bautista, 113, durante la de Sánchez González, 34, y estos últimos 2 de la gestión de Luis Abinader,
El último de ellos, Alberto Ten, el actual director de la policía, ya van 13 fallecidos. Esta semana hubo también una rueda de prensa conjunta entre el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, y el comisionado que ha sido encargado para el tema de la reforma policial, el señor José Vila. Vamos a escuchar al señor José Vila explicar una serie de pasos que empezará a dar la Policía Nacional como parte de la reforma y que evidentemente se está adelantando por este escándalo que arropa la institución. La Policía Nacional, gracias al impulso irrestricto y sin precedente histórico del presidente de la República, Luis Abinader, al compromiso y participación de la sociedad civil y al trabajo diario del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía, está siendo sometida a un proceso de transformación integral coordinado desde la Comisión. Este proceso abarca, hoy por hoy, 9 grandes ejes de actuación: marco legal, nuevas tecnologías, planificación estratégica, recursos humanos, presupuestos y gastos, políticas de género, educación, comunicación y capacidades operativas. Para cada uno de estos ejes se han conformado mesas técnicas que están llevando a cabo los trabajos de renovación directa de todos los procesos de actuación, tanto legales como burocráticos, técnicos operativos policiales y tecnológicos, de evaluación y de recursos humanos, y abarca tanto a la Policía Nacional como a Politur como a la DGSET. Esta misma semana. Continuamos con esta misma semana y ahora vamos a entrar en temas que tienen que ver con la justicia. Y específicamente vamos a hablar primero del caso de los supertucanos, un caso que tiene muchos años ya dando vuelta en los tribunales del país, pero finalmente el Ministerio Público ha ya solicitado 10 años de prisión y el decomiso de los bienes de los imputados en los sobornos pagados por la empresa Embraer para la compra de esos aviones. Además, el pago de $7 millones. El Ministerio Público señaló que con las pruebas que ellos han presentado lograrán condena contra los acusados, que son el exministro de Defensa, Pedro Peña Antonio, el exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini, y Daniel Aquino Hernández. Ellos están acusados de recibir $3,5 millones por parte de la empresa Embraer para que el Estado Dominicano comprara los 8 aviones supertucanos. Aquí la parte que siempre va a faltar en este expediente son las personas que habrían recibido de parte de estos otros implicados los sobornos para la aprobación del contrato, porque la aprobación de ese contrato se dio en el Congreso Nacional. ¿Quiénes fueron los legisladores que recibieron esos sobornos? Eso siempre va a quedar, esa pregunta siempre va a quedar en el aire. Mientras tanto, el Ministerio Público está solicitando 10 años de prisión contra estos imputados. El Ministerio Público le ha solicitado la pena de 10 años a Daniel Aquino Hernández, a Ramón Piccini Núñez y a Pedro Antonio por la comisión de los delitos que le fueron imputados. Igualmente ha solicitado el pago de una multa consistente en $7 millones. Igualmente a las compañías se le ha solicitado la interposición de una multa de 100 salarios mínimos a cada uno. La condena ya está ganada y que hemos presentado todas las pruebas en contra de los imputados y que demuestran la responsabilidad de ellos en estos hechos. Y vamos a hablar sobre otro caso que ha indignado esta semana a la sociedad dominicana y se trata de la sentencia en el caso de los involucrados en poner droga en aquella barbería en Montecristi. Todo el mundo recuerda el caso, pero vamos a ver las imágenes ahí nuevamente, en el que estaban acusados varios agentes de la DNCD y la fiscal de esa demarcación de haber implantado, colocado droga deliberadamente dentro de esa barbería. Todo quedó captado en cámaras y sin embargo el caso se cayó por insuficiencia de pruebas, por una mala gestión del Ministerio Público, a propósito o no, en el que resultaron descargados los implicados. Vamos a ver. Estos delincuentes, como son delincuentes, aunque lo hayan descargado, la sociedad sabe, el mundo sabe que ellos
pusieron lo que pusieron en la peluquería para hacerle daño a unos jóvenes que son gente de trabajo, gente de bien de este municipio. Tú sabes que las autoridades son unos charlatanes, como quiera, todo lo mismo todo. Es increíble que a pesar de estar las pruebas, los testigos terminen descargados por insuficiencia de pruebas. En este caso, el Ministerio Público renunció a varios testigos, a interrogar a varios testigos, y todo eso consta en las actas. A pesar de que está todo grabado, el Ministerio Público retiró los cargos contra los agentes de la DNCD y a la fiscal que estaba envuelta también en este operativo. Solo le dejaron el cargo de tenencia ilegal de armas, y por eso el tribunal los descarga a todos por insuficiencias de prueba. Por insuficiencia de pruebas en un caso que quedó grabado. Es evidente que la Procuraduría General de la República tiene que investigar a los fiscales que estuvieron llevando este caso, a los representantes del Ministerio Público que estuvieron llevando este caso en Montecristi. Vamos a hablar de otro caso también esta semana, y es del caso Coral. El Ministerio Público tenía hasta esta semana para depositar finalmente la acusación, la solicitud de apertura a juicio en el caso de la operación Coral, y así lo hizo. Vamos a ver. Estamos solicitando la fusión al tribunal de ambos casos. Hemos depositado acusación en contra de los imputados del caso Coral, Coral 5G, y nuevos imputados también que se agregan, tanto personas físicas como jurídicas. Bueno, pues además de depositar la solicitud de apertura a juicio, también el Ministerio Público pidió la fusión con el Coral 5G, que sabemos que es parte de la misma operación o del mismo entramado. Finalmente, en temas de justicia, esta semana falleció el padre del principal imputado del caso Medusa, del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien asistió durante un par de horas al velatorio de su padre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre la reforma constitucional, en qué está eso, y la ley de extinción de dominio y los escollos que ha encontrado entre los legisladores. Ya volvemos. Esta misma semana. Bueno, esta semana la Mesa de Institucionalidad del Consejo Económico y Social retomó el tema de la reforma constitucional, el diálogo, las conversaciones para ese proyecto que eventualmente será sometido al Congreso Nacional para reformar la Constitución de la República. Recordamos que tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD y como el PRD habían ya abandonado ese diálogo, y ya veremos cuál será el curso de esta reforma en el Congreso Nacional, que evidentemente para que sea aprobada necesitaría de algunos de los votos de la oposición. Vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio, que esta semana ha encontrado otro escollo, incluso después de que el propio presidente Luis Abinader le diera su respaldo, su apoyo al proyecto del senador Antonio Taveras en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, pues sigue encontrando problemas en el Congreso, sobre todo entre los mismos legisladores del PRM. Y resulta que esta semana Iván Silva, senador del PRM y quien preside esa comisión bicameral, decidió renunciar a la misma. Escribió una carta alegando que el proyecto de ley tiene omisiones que podrían impulsar realidades jurídicas estructurales y nefastas. Dijo que prefería que se aprobara el modelo de Naciones Unidas que existe sobre este tema, en un proyecto que ya tiene consensuada la mayor parte de sus artículos. Ya prácticamente lo que quedaban eran algunos artículos de la discordia, pero la mayor parte de la ley ya había sido consensuada, y casi finalizando ese estudio del anteproyecto de ley de extinción de dominio, el representante por la Romana se retira de la comisión, renuncia de la comisión y recomienda que el mismo se sustituya por el modelo de Naciones Unidas. Parece que el trayecto de la ley de extinción de dominio por el Congreso Dominicano es el de nunca aprobar. Es el de que no se apruebe jamás. Un proyecto que es para recuperar los bienes ilícitos generados por el crimen organizado y por la corrupción. Y ahí viene el punto más importante,
porque la ley podría tocar los bienes adquiridos por muchos de esos propios legisladores que están ahí, que no tienen cómo justificarlos, que no tienen cómo justificar la procedencia de enormes fortunas que sus sueldos como diputados o como senadores no pueden justificar ni sustentar. Hay también una campaña a través de medios de comunicación con el argumento de que el problema es que los legisladores están bravos con Antonio Taveras y que por culpa de él es que no se aprueba el proyecto. Óyeme, si la razón es esa, si el motivo es eso, ¿qué nivel de representación tan baja tienen nuestros legisladores en el Congreso Nacional? Que ponen por encima del interés del país y de los dominicanos una rencilla que puedan tener con otro legislador. Mientras tanto, seguimos esperando esa ley para recuperar lo robado en la República Dominicana. Y por último, también en temas que tienen que ver con leyes, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, llamó a los legisladores esta semana a aprobar los proyectos de reforma electoral que incluyen la ley de partidos y la ley electoral. Vamos a ver si los legisladores asumen estos anteproyectos sometidos por la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, mejorarían la participación de la mujer en los puestos electivos, que harían respetar los plazos de precampaña, los periodos de tiempo en los que se pueden hacer campaña, así como también los topes en los gastos de las campañas electorales y delitos como la compra de cédulas. Ojalá no pase lo mismo que con el adefesio de la ley de partidos que se aprobó y que ya el Tribunal Constitucional ha tenido que eliminarle, yo creo que más de una veintena de artículos, justamente porque riñen con la Constitución. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. El próximo sábado estará de nuevo aquí con nosotros Uchi Lora en esta misma semana. Por hoy me despido, yo soy Diana Lora, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo sábado. Esta misma